El sol ardía sobre Babilonia, haciendo brillar las torres cubiertas de oro, como si el fuego del cielo hubiera descendido a la tierra. Las calles estaban llenas de músicos, soldados y esclavos. En el corazón de la ciudad, un rugido de tambores acompañaba la construcción de algo colosal, una estatua de oro puro de casi 30 metros de altura, erigida por orden del rey Nabucodonosor. Su imagen, impasible y terrible, dominaba el horizonte. El rey, vestido con una túnica carmesí, observaba el monumento con orgullo desbordante. «¡Babilonia no tiene igual!», clamó. «¡Y yo soy su gloria!». Los heraldos corrían por las calles llevando un mensaje. «Al oír el sonido del cuerno, la flauta y la cítara, todos deberán postrarse ante la imagen del rey. Quien no lo haga será arrojado al horno de fuego ardiente». Entre la multitud, 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-nego, se miraron en silencio. Habían sido traídos desde Jerusalén años atrás, pero su fe seguía intacta como el hierro que no se dobla ante la llama. «¿Nos postraremos?», preguntó uno. «No ante un hombre», respondió Sadrac con firmeza, «solo ante el Dios vivo». Pero mientras pronunciaba esas palabras, los tambores retumbaban cada vez más fuerte. El día de la adoración estaba por comenzar, y en el aire se sentía el peso del destino. El día señalado llegó. El sol se elevó sobre las llanuras de Dura, donde el rey había mandado levantar su estatua. Miles de hombres se reunieron frente a aquella imagen que brillaba como si contuviera el mismo sol. Los príncipes, gobernadores, capitanes, jueces y consejeros se alistaban en orden, cada uno con su estandarte y su estatura de poder. El heraldo del rey levantó su voz, su eco rebotó entre los pilares dorados. «A vosotros se os manda, pueblos, naciones y lenguas, al oír el sonido del cuerno, la flauta, el tamboril, el arpa y toda suerte de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y quien no se postre será echado inmediatamente en el horno de fuego ardiente». El sonido de los instrumentos estalló como una ola de trueno, y una marea humana cayó de rodillas, inclinándose ante el oro. Todos, menos 3. Sadrac, Mesac y Abed-nego permanecieron de pie. El viento agitaba sus ropas y sus sombras se alargaban frente a la estatua como lanzas desafiantes. No hubo gritos ni protesta, solo silencio. El tipo de silencio que hiere el orgullo de los reyes. Un grupo de caldeos, celosos de los hebreos que habían ganado honor en Babilonia, se adelantó al verlos inmóviles. Sus voces, llenas de veneno, fueron al oído del rey. «Oh rey, vive para siempre. Tú decretaste que todos se postraran ante tu imagen. Pero hay hombres judíos, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que no te obedecen. No sirven a tus dioses, ni adoran la estatua que has levantado». El rostro de Nabucodonosor se tornó oscuro como el hierro antes del fuego. Sus manos temblaron de ira. «¡Traédmelos!», rugió el rey. Y así, entre el resplandor del oro y el eco de los tambores, los 3 fueron llevados ante el trono. El aire ya olía a humo. El juicio estaba a punto de comenzar. Los guardias empujaron las grandes puertas del salón real. El aire estaba cargado de incienso y furia. Nabucodonosor se alzó en su trono, su corona brillaba como fuego líquido y sus ojos eran como brasas que buscaban consumir lo que no se doblegaba. Ante él, los 3 jóvenes fueron traídos. No temblaban, no hablaban, solo miraban al rey con calma como quien ya ha elegido su destino. «Es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego,
tronó Nabucodonosor, ¿que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Os concederé una última oportunidad. Cuando oigáis el sonido de los instrumentos, postraos y adoráis la imagen que he hecho, porque si no lo hacéis, seréis lanzados al horno de fuego ardiente. Y su voz descendió como un martillo al corazón del salón. El rey se inclinó hacia adelante con una sonrisa de desafío. ¿Y qué Dios podrá libraros de mis manos? Entonces Sadrac dio un paso al frente. Su voz era firme, sin arrogancia, pero con la fuerza de una verdad que no se puede romper. No necesitamos responderte sobre este asunto, oh rey. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Las palabras resonaron como un trueno en el templo del poder humano. Un silencio helado cayó sobre todos. Los cortesanos bajaron la mirada. Nadie respiraba. El rostro del rey se tornó rojo de furia. Los músicos dejaron caer sus instrumentos. Y Nabucodonosor, en un estallido de ira divina, gritó: «¡Calienten el horno 7 veces más de lo acostumbrado!». El fuego rugió en las entrañas de la tierra. El destino de los tres estaba sellado. El mandato del rey se cumplió con brutal precisión. Los hombres más fuertes de su ejército fueron llamados. Trajeron aceite, brea y carbón, y el horno, una estructura de piedra negra abierta en su cima, comenzó a rugir. Las llamas se elevaron al cielo, lamiendo el aire con lenguas de fuego que parecían vivas. El calor era tan feroz que los soldados cubrían sus rostros con los brazos, pero el rey, desde su trono, observaba con los ojos llenos de venganza. El pueblo de Babilonia se había reunido a la distancia. Algunos murmuraban: «¡Jamás se ha visto el fuego arder así!». Otros reían, confiados en la ira del monarca. Pero los sabios más antiguos guardaban silencio, temerosos de que aquel fuego no fuera solo humano. Los 3 jóvenes fueron atados con cuerdas nuevas. Vestían aún sus túnicas, capas y turbantes. No suplicaron, no lloraron. Sus labios se movían, pero no para pedir piedad, sino para orar. Uno de los soldados, sudando bajo el calor infernal, los miró con inquietud. «¿No temen morir?», susurró. Mesac respondió sin levantar la vista. «Temer al fuego es sabio, pero temer perder la fe, eso sí es morir». El rugido del horno se hizo ensordecedor. El aire olía a metal fundido. Nabucodonosor se puso de pie, alzando su mano. «¡Echadlos ahora!», gritó. Y en ese instante, cuando los soldados se acercaron al borde del horno, una ráfaga de calor los alcanzó y los consumió en un solo soplo. Cayeron muertos antes de lanzar siquiera los hebreos. Pero aún así, los cuerpos de Sadrac, Mesac y Abed-Nego cayeron dentro del fuego. El mundo contuvo la respiración. El oro de la estatua brilló con reflejos del infierno. Y el silencio fue total. El fuego rugía como un dragón encadenado, tragando aire, polvo y vida. Las llamas danzaban dentro del horno, furiosas, devorando todo lo que tocaban. Y sin embargo, dentro de aquel infierno ardiente, algo imposible sucedía. Los 3 jóvenes cayeron al fondo, pero el fuego no los tocó. Las cuerdas que los ataban se deshicieron como ceniza al viento, y ellos se levantaron, libres, caminando entre las llamas como si fueran brisa. Sus ropas no ardían, su piel no se ennegrecía, el calor no los hería, y entonces una luz distinta se alzó entre ellos.
no era del fuego, ni del sol, ni de la tierra. Era una luz pura, blanca como la aurora, poderosa y serena. Una figura se reveló entre las llamas, un cuarto hombre cuyo rostro brillaba con gloria, y su andar era como el de un hijo de los dioses. El fuego se volvió su manto, el viento ardiente su coro. Los jóvenes lo miraron, y aunque el texto no registra palabra alguna, sus corazones comprendieron que el Altísimo estaba allí. Fuera del horno los hombres retrocedían, aterrados por lo que veían. Nabucodonosor se puso de pie de un salto, con los ojos desorbitados. Su voz, antes llena de ira, ahora temblaba de asombro, dijo: ¿No fueron 3 los que echamos al fuego atados? Así es, oh rey, respondieron sus consejeros. El rey extendió su brazo, señalando al interior del horno. Pero yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño, y el aspecto del cuarto hombre es semejante al Hijo de Dios. El silencio del pueblo se transformó en clamor. Los poderosos se postraron al suelo. El fuego ya no rugía, parecía inclinarse a quien lo dominaba. Nabucodonosor descendió de su trono con el rostro iluminado por el resplandor del horno. El calor seguía siendo insoportable. Los guardias no podían acercarse sin sentir el ardor en la piel. Pero el rey avanzó, impulsado por algo más fuerte que su propio orgullo. El fuego ya no rugía, parecía murmurar, como si supiera que estaba en presencia del Creador. Dentro, las figuras aún se movían, tranquilas, cubiertas por una luz que ningún hombre podía mirar de frente. El rey alzó su voz y su tono fue distinto, ya no de furia, sino de reverencia. Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Y entonces, ante los ojos de todo Babilonia, los 3 jóvenes salieron del fuego. Sus pasos eran firmes, sus rostros serenos, sus ropas estaban intactas, ni un hilo quemado, ni siquiera el olor del humo los había tocado. Los sátrapas, gobernadores y capitanes se acercaron, incrédulos, para mirarlos de cerca. El pueblo murmuraba: no puede ser. El fuego los obedeció. El Dios de Israel los cubrió con su sombra. Nabucodonosor contempló a los 3, y por primera vez en su vida, el Rey de Reyes se sintió pequeño. En sus ojos ya no había ira, solo un brillo de temor sagrado. Al fondo, el horno seguía ardiendo, pero el fuego ya no tenía poder. Había visto al Altísimo, y su furia se había apagado. El rey respiró hondo, como quien reconoce una verdad imposible de negar. Y entonces su voz volvió a retumbar sobre toda la llanura de Dura, pero esta vez no para proclamar su gloria, sino la de otro. El silencio que siguió fue tan vasto que se podía oír el crepitar del carbón apagándose. El horno aún ardía, pero su furia se había rendido ante algo más alto que el fuego. Nabucodonosor, con la mirada fija en los 3 jóvenes que habían desafiado su mandato y sobrevivido, alzó los brazos hacia el cielo. Su voz resonó entre las murallas doradas y el polvo del valle. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron la palabra del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. El pueblo escuchaba, asombrado, mientras el monarca de Babilonia, el que mandaba sobre ejércitos, naciones y lenguas, proclamaba el nombre del Dios de los cautivos. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, sea descuartizado, y su casa convertida en montón de ruinas, porque no hay Dios que pueda librar como éste. El eco de sus palabras se extendió como viento por los reinos. En los rostros del pueblo había asombro y temor, pero también esperanza. Los 3 jóvenes, aún serenos, inclinaron sus cabezas, no en orgullo, sino en adoración. Ellos sabían que aquel día no habían sido salvados por valor, sino por fidelidad.
El fuego había probado su fe, y la fe había domado al fuego. Nabucodonosor los miró una vez más, y su voz, ahora suave, dijo: «A partir de hoy, estos hombres tendrán honor en mi reino». Los tambores sonaron nuevamente, pero esta vez no en amenaza, sino en celebración. El humo se disolvió entre los cielos de Babilonia, y el sol volvió a brillar. El humo del horno aún se alzaba como un pilar oscuro que marcaba el lugar del milagro. La multitud seguía reunida, incapaz de apartar la vista de los 3 hombres que habían caminado entre las llamas. Sadrac, Mesac y Abed-nego avanzaban lentamente mientras el pueblo abría paso con reverencia. No eran héroes que regresaban de una batalla, sino testigos de algo que ningún reino podría olvidar. Las madres levantaban a sus hijos para que los vieran, los soldados bajaban sus lanzas, y los sabios inclinaban la cabeza. Los 3 caminaban en silencio, pero en sus rostros había una paz imposible de describir. Nabucodonosor ordenó que fueran honrados en toda la provincia de Babilonia. Fueron restituidos en sus cargos, con mayor autoridad que antes. Pero en el fondo de sus corazones, sabían que la verdadera victoria no estaba en la gloria del rey, sino en la fidelidad del Dios que los sostuvo dentro del fuego. Esa noche, cuando el ruido del día se extinguió y el horno se enfrió hasta quedar en sombras, los 3 se reunieron aparte. Miraron el cielo sobre Babilonia, un cielo que ardía con las mismas estrellas que un día vieron sobre Jerusalén. Sadrac rompió el silencio. Hoy no solo nos libró del fuego, sino del miedo. Mesac añadió: el fuego puede destruir la carne, pero no puede tocar la fe. Y Abed-nego, mirando al horizonte, dijo con voz tranquila: quizá Babilonia recuerde este día, pero nosotros recordaremos quién estuvo con nosotros en el fuego. El viento sopló entre las ruinas del horno, llevando consigo un leve resplandor, como si las brasas aún conservaran la presencia del 4.º hombre. Pasaron los días, y el horno de Dura quedó en ruinas. El pueblo lo miraba con respeto, como si fuera un altar marcado por la mano de Dios. Nadie se atrevía a reconstruirlo, porque aquel fuego había sido vencido, no por agua ni espada, sino por fe. Los escribas del reino registraron el suceso, temerosos de omitir un solo detalle. Algunos lo llamaron el prodigio del fuego, otros el juicio del Dios de los cautivos. Pero los sabios entendieron que no era juicio, sino testimonio. De generación en generación, el relato se extendió. Cómo 3 hombres fueron arrojados a las llamas y no murieron. Cómo un 4.º caminó con ellos. Cómo el fuego, que devora todo, no pudo tocar lo que pertenece al Altísimo. Y mientras Babilonia dormía bajo su esplendor de oro y piedra, la historia comenzó a viajar más allá del Éufrates, más allá del tiempo, hasta llegar a oídos de otros pueblos, de otros reyes, de otras eras. Algunos dijeron: el fuego del horno es el símbolo del mundo. Los 3 jóvenes representan a los que confían en Dios aun cuando todo arde. Y el 4.º hombre es la promesa de que nunca estaremos solos en medio del fuego. Los que escuchaban temblaban, porque comprendían que aquel día el Dios del cielo no solo libró a 3 jóvenes hebreos, sino que reveló su presencia entre los hombres. El fuego, testigo mudo del poder divino, quedó como un recordatorio. Ningún reino, por más vasto o poderoso, puede apagar la llama de la fe verdadera. Los años pasaron. Babilonia siguió levantando sus torres hacia el cielo. Sus muros siguieron reflejando el oro del sol, y sus reyes continuaron soñando con eternidad. Pero el fuego de Dura nunca volvió a encenderse, porque su propósito ya había sido cumplido. A veces, en las noches tranquilas, cuando el desierto callaba, los ancianos contaban a los niños la historia de los 3 que no se arrodillaron, y decían:
No temieron al rey, ni al fuego, porque sabían a quién pertenecían. Y así, el relato cruzó siglos y fronteras. En cada generación, alguien lo repitió en voz baja ante la adversidad. Cuando los hornos eran guerras, cuando las llamas eran persecución, cuando el fuego era el dolor o la pérdida. El eco de aquella historia no hablaba solo de valentía, sino de presencia divina en medio del sufrimiento. Porque el milagro no fue solo que no se quemaran, sino que Dios estuvo allí, dentro del fuego con ellos. Los sabios de Israel escribirían más tarde: el que habita en la llama, no teme al fuego. Y así, la llama del horno se transformó en símbolo. Ya no ardía en piedra ni en metal, sino en el espíritu de los fieles, una llama que ni el tiempo ni el miedo pueden apagar. Y dondequiera que alguien sufre, ora o resiste por fe, el recuerdo del cuarto hombre aún resplandece. Y así quedó escrito en las crónicas del mundo, que hubo un rey que levantó una imagen de oro, y 3 jóvenes que no se inclinaron ante aquella, que fueron lanzados al fuego, y hallaron a Dios dentro de las llamas. Desde aquel día, el fuego dejó de ser solo destrucción. Se volvió un trono, un testimonio, una voz. Porque el Altísimo mostró que su poder no se revela solo al librar del fuego, sino al caminar con los suyos dentro de él. Sadrach, Mesach y Abed-nego pasaron por el infierno del hombre y salieron envueltos en la gloria de Dios. El mundo los vio y tembló, porque comprendió que el oro del rey se consume, pero la fe del justo permanece para siempre. En los siglos venideros, cuando los fieles fueran probados, recordarían aquel día en Dura y susurrarían: no estamos solos en el fuego. Y así, el nombre del Dios Altísimo se levantó sobre Babilonia, más alto que sus murallas, más brillante que su oro, más duradero que sus reyes. El horno se apagó, pero su luz jamás se extinguió.